descubrí que mi prima abrió una cuenta a mi nombre para lavar dinero, y ahora me llama egoísta por no querer asumir la culpa. Durante gran parte de mi infancia, la figura de Clara estuvo tan presente en mi vida como la mía propia. A pesar de ser técnicamente mi prima, su presencia en casa era tan constante, tan cotidiana, que a ojos de cualquier persona externa a nuestra familia, fácilmente podría haber pasado por mi hermana. Mis tíos, sus padres, sufrieron un accidente de tránsito cuando ella tenía apenas 4 años, y aunque sobrevivieron, las secuelas físicas y emocionales que les dejó el choque los inhabilitaron por completo para hacerse cargo de una niña tan pequeña. Fue así como mi madre, movida por ese sentido del deber que la ha caracterizado siempre, decidió acogerla en casa como una hija más. Nunca me preguntaron si yo estaba de acuerdo, lo cual es lógico, pues era apenas una niña también. Aunque con el paso de los años fui entendiendo que la decisión de integrarla a nuestra familia no solo alteró el equilibrio emocional en casa, sino que sembró silenciosamente una semilla de discordia que solo florecería cuando fuésemos adultas. Desde el primer momento, Clara demostró una personalidad diametralmente opuesta a la mía. Ella era risueña, encantadora, siempre dispuesta a socializar, con una capacidad innata para caerle bien a cualquiera, incluso a quienes minutos antes se sentían molestos o tensos. Yo, en cambio, era más reservada, de esas niñas que prefieren leer un libro antes que correr por el patio o participar en juegos ruidosos. Mientras yo obedecía sin cuestionar, Clara encontraba formas de torcer las reglas sin ser descubierta. Si rompía algo, sabía cómo desviar la culpa. Si tomaba dinero sin permiso, tenía la habilidad de fingir sorpresa con tanta convicción que incluso yo llegué a dudar de mis propios recuerdos. Y, sin embargo, nadie parecía ver esa cara oculta de Clara. Al contrario, sus travesuras eran minimizadas por todos, incluso por mis padres, quienes solían decir que era una niña afectada por el trauma, y que debíamos tenerle paciencia. Esa paciencia, claro, siempre la pagaba yo. Con el paso de los años, esa disparidad no hizo sino profundizarse. Mientras yo me esforzaba por sacar buenas notas, participar en actividades extracurriculares y mantenerme enfocada en mi futuro, Clara comenzaba a rodearse de amistades que yo jamás habría dejado entrar a mi vida. Gente volátil, oportunista, algunos incluso con antecedentes dudosos, aunque nunca llegamos a confirmarlo. Mientras yo trabajaba medio tiempo para pagar mis propios libros universitarios, Clara gastaba el dinero que mis padres le daban para útiles en ropa, maquillaje o fiestas. Nadie decía nada. Cada vez que me atrevía a señalarlo, me respondían con el mismo libreto. Clara ha sufrido mucho, no seas dura con ella, eres la mayor, da el ejemplo. La universidad marcó un antes y un después. Me gradué con honores en contaduría pública y conseguí un empleo remoto bien remunerado en una firma extranjera, lo cual me permitió ahorrar, eventualmente, mudarme sola. No lo hice con resentimiento, sino con una necesidad casi urgente de distancia. Clara, por su parte, siguió en casa de mis padres, saltando de trabajo en trabajo sin estabilidad, con relaciones sentimentales tan fugaces como inestables. De vez en cuando me escribía para pedirme dinero prestado, alguna recomendación laboral o simplemente para preguntarme cómo iba todo. Siempre disfrazando sus intenciones reales tras una máscara de falsa cordialidad que ya me conocía de memoria. Durante años me mantuve distante pero educada, sin llegar al punto de romper la relación, pero sin volver a dejar que cruzara los límites de mi vida personal. Todo cambió hace poco más de un año. Recibí en mi correo físico, no en el electrónico, una notificación del banco donde tenía una cuenta de ahorros desde hacía años. La carta, firmada y sellada, indicaba que habían detectado movimientos sospechosos en una nueva cuenta a mi nombre, abierta apenas 3 meses antes, con depósitos regulares de cantidades considerables de dinero, que luego eran transferidas a otras cuentas asociadas a terceros. La lectura de esa carta me dejó helada. Jamás había abierto una segunda cuenta con ese banco, y mucho menos había realizado transferencias de ese tipo. Lo primero que pensé fue que alguien había robado mi identidad. Revisé mis documentos, mis accesos digitales, mis dispositivos. Todo estaba en orden. Nada había sido comprometido. Pero la cuenta estaba abierta, el banco la reconocía como mía, y los movimientos no eran simples errores administrativos.
Eran lo suficientemente sospechosos como para levantar alertas internas y activar un protocolo de revisión financiera. Movida por una mezcla de confusión y una creciente inquietud, pedí una cita presencial en el banco para obtener más información. Ahí, con el asesor mostrándome en pantalla los registros, supe que alguien había utilizado mi número de identificación, mi dirección de nacimiento, e incluso una copia escaneada de mi cédula para abrir una cuenta digital que, por su naturaleza, no exigía una presencia física en una sucursal. La fotografía era mía, el número era mío, pero la firma era ligeramente distinta, como si alguien hubiera intentado imitarla sin mucho esfuerzo. Y entonces, como un relámpago, una sospecha se abrió paso entre mis pensamientos. Clara. Nadie más en el mundo tenía acceso a mis documentos de esa forma, ni conocía tantos detalles personales míos como ella. Esa sospecha se volvió certeza con una simple pregunta al asesor: ¿en qué dirección había sido registrada la cuenta? Me la leyó, pausadamente, sin saber que estaba por desatar un infierno. Era la dirección de casa de mis padres, la misma donde Clara aún vivía. La rabia que sentí en ese instante no fue súbita ni explosiva, sino lenta, abrasadora, una combustión interna que me fue envolviendo con una calma tan peligrosa como certera. No reaccioné de inmediato. No llamé a nadie. No grité. Salí del banco en completo silencio, con el rostro inexpresivo y el corazón latiendo como un tambor de guerra, pero con una idea ya firme en mi mente: esto no iba a quedar así. Y no pensaba simplemente desenmascararla. Pensaba destruirla. No solo por el delito en sí, sino por la traición, por los años de manipulación, por la manera en que había vuelto a cruzar un límite que jamás debió tocar. No era una simple cuenta fraudulenta, era lavado de dinero. Y si alguien tenía que pagar por ello, no iba a ser yo. Ese fue el inicio. El punto exacto en el que decidí no solo defender mi nombre, sino cobrar con intereses cada una de las heridas que Clara me había causado a lo largo de nuestra vida compartida. Lo que vino después no fue una reacción emocional. Fue una estrategia meticulosa, una venganza cuidadosamente diseñada, y esta vez, no iba a haber ningún tipo de compasión. Actualización 1. Pasaron exactamente 14 días desde aquella mañana en que salí del banco con el expediente impreso bajo el brazo y una resolución silenciosa que, más que rabia, se parecía a la certeza que uno siente cuando ha entendido una verdad irreversible. Durante esos 14 días no dormí más de 4 horas seguidas, y no porque el insomnio me consumiera de ansiedad o miedo, al contrario, me sentía insólitamente lúcida, en un estado de alerta prolongado, como si todo mi cuerpo funcionara al servicio de una sola misión. Me dediqué a leer, revisar, organizar y escanear cada documento, cada papel que pudiera servir como evidencia. Fui al registro civil a verificar si había solicitudes de trámites con mi identidad. Cambié contraseñas. Revisé cámaras cercanas al banco por si habían captado algún intento físico de suplantación. Pero sobre todo, esperé. Esperé a que Clara, como siempre, cometiera el error de sentirse segura. El momento llegó el domingo siguiente, en una reunión familiar organizada por mi madre, en honor al cumpleaños de mi padre. Clara estaba allí, radiante como siempre, con ese aire de falsa naturalidad que tanto la había protegido durante toda su vida. Se movía entre los invitados con su sonrisa perfecta, charlando con unos y con otros como si nada en su mundo estuviera fuera de lugar. Yo, en cambio, me limité a observarla desde la distancia, midiendo sus gestos, registrando mentalmente cada palabra que pronunciaba. Sabía que, para dar el primer golpe, debía provocarla a solas. Así que me acerqué justo cuando se servía una copa de vino en la cocina y le dije, con la voz más neutra que fui capaz de modular, que necesitaba hablar con ella. Su primera reacción fue de indiferencia, seguida por un ligero gesto de molestia, pero luego accedió. Caminamos hasta la sala de estudio de mi padre, donde cerré la puerta detrás de nosotras. No hubo rodeos. Le mostré el expediente del banco, lo dejé sobre la mesa sin decir una palabra, y me crucé de brazos. Ella lo miró con fingida curiosidad, lo abrió, pasó 2 o 3 páginas con lentitud y, tras un breve silencio, se inclinó hacia atrás en el sillón y me miró como si acabara de descubrir una travesura sin importancia. Su respuesta, hasta hoy, sigue resonando en mi cabeza con un eco viscoso. Pensé que podrías ayudarme esta vez.
No es tan grave, y con tu carrera, bueno, tú sabes cómo manejar estas cosas. Solo tienes que decir que es tuya y que fue un malentendido. No sería la primera vez que una cuenta se malinterpreta en los registros, ¿cierto? No me gritó. No suplicó. No mintió. Me lo pidió como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal en la mesa. Como si fuera un favor mínimo, un gesto de solidaridad familiar. Le pregunté, sin mover un solo músculo del rostro, si realmente creía que iba a cargar con una acusación de lavado de activos para protegerla. Su respuesta fue tan escalofriantemente desvergonzada que me sentí agradecida de haber grabado toda la conversación con mi teléfono, que había dejado oculto en el bolsillo interno de mi chaqueta. Con la aplicación activada desde que entramos. Me dijo, con total naturalidad, que no tenía a nadie más. Que si esto salía a la luz, iría presa. Que no tenía dinero, que las personas con las que estaba trabajando no aceptarían una excusa, que su vida podría estar en peligro. Y luego, como si fuera el argumento definitivo, remató diciendo, después de todo lo que mis papás le dieron a los tuyos, después de todos estos años, ¿de verdad vas a ser tan egoísta? No respondí. Ni afirmé ni negué. Solo la miré durante un largo segundo y luego me levanté, recogí el expediente, y salí de la habitación sin decir una palabra. Esa noche, me acosté sin haber probado un solo bocado del pastel que preparó mi madre, pero con una idea ya madurada en el fondo de mi mente, si ella pensaba que yo iba a cargar con su culpa. Entonces tenía que aprender que no todas las personas están dispuestas a salvar a los traidores solo porque compartan sangre. Y si creía que yo iba a dejar que me hundiera para salvar su pellejo, entonces no me conocía en lo absoluto. Al día siguiente, comenzó la siguiente fase de mi plan. Solicité una cita con un abogado especializado en delitos financieros, uno que había conocido por recomendación de un antiguo profesor de la universidad. Le conté todo, desde la apertura de la cuenta hasta la conversación grabada. Me dijo que lo que tenía era valioso, que no solo podía demostrar mi inocencia, sino que además podía iniciarse un proceso penal contra Clara por suplantación de identidad, falsedad en documento privado y colaboración con redes ilícitas. Pero su consejo fue aún más preciso. Si quería que todo funcionara, necesitaba pruebas más amplias, algo que conectara a Clara no solo con el delito aislado, sino con una operación más grande. Lo entendí de inmediato. No bastaba con defenderme, tenía que destruirla por completo. Fue entonces cuando contraté, en secreto, a un investigador privado. Le proporcioné todos los datos, los movimientos de Clara, sus horarios, sus amistades conocidas, los números de cuenta vinculados, todo lo que había reunido. También lo instruí para que rastreara cualquier relación que pudiera tener con organizaciones o personas previamente investigadas por lavado de activos. El hombre, profesional y reservado, aceptó sin objeciones. Me dijo que en 2 semanas tendría un primer informe. Durante ese tiempo, mantuve el silencio absoluto. Mientras tanto, Clara no perdió el tiempo. Empezó a trabajar en su propia campaña de manipulación. Habló con mis padres. Les contó su versión de los hechos. Les dijo que yo estaba exagerando, que todo era un malentendido, y que solo necesitaba un poco de ayuda. Como siempre, apeló a esa fibra emocional que tanto sabía pulsar en los demás. Mi madre, entre lágrimas, me llamó una noche para decirme que debía pensar bien antes de hacerle daño a la familia. Mi padre, con voz más dura, me preguntó si no estaba llevándolo todo demasiado lejos. Y entonces supe que Clara había comenzado su juego de sombras, disfrazarse de víctima antes de que el escándalo estallara. No me sorprendió. Siempre lo había hecho. Pero esta vez, no tenía idea de lo que le esperaba. La diferencia, ahora, era que yo ya no era la niña que se quedaba callada mientras los adultos le daban la razón a ella. Ya no era la hermana falsa que aguantaba sus juegos. Ahora tenía pruebas, estrategia y aliados. Y cada palabra suya, cada mentira que dijera, solo cavaría más profundo el hoyo del que jamás iba a salir. Lo único que me contuve de decirle, por ahora, fue que esa conversación en el estudio ya había sido compartida con mi abogado, y que la versión editada llegaría a sus contactos más cercanos en cuanto diera el siguiente paso. Porque esto ya no era una disputa familiar. Esto era una guerra. Y en esta guerra, no iba a haber tregua.
Actualización 2. Durante las semanas que siguieron a nuestra conversación en el estudio de mi padre, Clara volvió a convertirse en la versión más pulida de sí misma, la prima cariñosa, la mujer arrepentida, la víctima de las circunstancias. Me escribía con una frecuencia cuidadosamente medida, alternando mensajes de falsa familiaridad con otros más emocionalmente cargados en los que aseguraba que todo había sido un error y que necesitaba mi comprensión. También hubo mensajes más turbios, sutiles, pero cargados de presión psicológica, en los que insistía en que yo tenía las herramientas para arreglar esto fácilmente, que era cuestión de manejarlo con cabeza fría y que debía recordar que una denuncia podría arruinar su vida y la de muchas personas más. Cada mensaje suyo, cada palabra disfrazada de necesidad o de afecto, no hacía más que alimentar una ira que ya no se sentía como un incendio, sino como una planicie helada y constante. Una certeza glacial de que ella no sabía la magnitud del daño que había causado, y que por eso mismo merecía un castigo meticulosamente calculado. La primera entrega del informe del investigador llegó exactamente 22 días después de haberle entregado el caso. En ese documento, compuesto por más de 30 páginas de fotografías, seguimientos, capturas de pantalla de redes sociales privadas, registros de encuentros y análisis de actividad financiera de terceros. Clara quedaba posicionada no solo como cómplice de lavado de dinero, sino como facilitadora de una red informal de triangulación de fondos que operaba a través de intermediarios y cuentas abiertas a nombre de personas sin antecedentes. La mayoría mujeres jóvenes que necesitaban dinero rápido. Y aceptaban prestar sus datos sin saber realmente en qué se estaban metiendo. Yo no era la única. Era simplemente la más valiosa, por mi perfil académico y mi ausencia total de historial crediticio irregular. Habían usado mi nombre para darle legitimidad a transferencias que, en otro contexto, habrían sido cuestionadas desde el primer minuto. Clara lo sabía, lo había planeado y ejecutado. Lo único que faltaba era obtener de su propia boca una confirmación de su implicación con esas personas. Y para eso, debía volver a acercarme a ella. El contacto fue gradual. Le envié un mensaje casual comentándole que había estado pensando en lo que me dijo y que, a pesar de todo, tal vez podríamos hablar de nuevo. Fingí que mi resistencia inicial había sido fruto del miedo y la confusión, y le dejé entrever que estaba considerando asumir parte de la culpa, si eso significaba que podíamos solucionar todo rápido y sin escándalos. Como lo esperaba, mordió el anzuelo con entusiasmo. Me contestó casi de inmediato, agradecida, emocionada, y me propuso que almorzáramos juntas el sábado siguiente, en uno de esos cafés de fachada elegante pero sin cámaras visibles, lo que me confirmaba que aún estaba jugando su propio juego. Yo acepté, aunque con condiciones, iríamos a un lugar público, pero uno que yo conociera perfectamente, con cámaras en puntos estratégicos y donde el nivel de ruido fuera bajo, lo que facilitaría la grabación de nuestra conversación sin necesidad de hablar en voz alta. Escogí una cafetería que quedaba cerca de la oficina de mi abogado, una decisión que parecía inocente, pero que me permitiría actuar con rapidez si las cosas se salían de control. Esa tarde, llegué 10 minutos antes, pedí un té y me senté cerca del ventanal. Había llevado un dispositivo de grabación más sofisticado que el del teléfono, escondido dentro de una pequeña power bank modificada, conectada a mi bolso como si estuviera cargando algo. El micrófono, imperceptible, captaba todo sonido en un radio de 2 metros. Clara llegó puntual, vestida de forma impecable, con un aire de confianza que solo reforzó mi convicción de que ella no se arrepentía de nada. Me saludó con un abrazo exagerado y, apenas nos sentamos, me dijo que estaba feliz de que por fin hubiera entrado en razón. Yo no reaccioné. Dejé que hablara, que se explayara, que decorara sus palabras con esas excusas que tanto le gustaba repetir. Le hice algunas preguntas clave, como si necesitara entender mejor la situación antes de comprometerme. Le pregunté, por ejemplo, quiénes eran esas personas a las que ayudaba. Me respondió que eran gente buena, pero con negocios informales que a veces necesitan mover dinero rápido y sin levantar sospechas. También dijo que a veces era necesario moverlo a nombre de otros, por protección, y que eso era algo que se hacía todo el tiempo. Cuando le pregunté cuánto dinero se había movido desde mi cuenta, no dudó en responder. Me dijo que en total habían pasado por allí poco más de 28 millones de pesos en menos de 3 meses, y que ya habían cerrado la cuenta tras una advertencia del banco. En ningún momento mostró culpa.
Al contrario, parecía hablar de todo como si se tratara de una simple transacción de rutina, como si el riesgo no fuera real. Me aseguró que ella tenía todo bajo control, que no era tan grave como suena y que los verdaderos responsables jamás serían tocados porque sabían cómo protegerse. Lo único que necesitaba era que yo firmara una declaración ante el banco diciendo que esa cuenta la había abierto yo, y que los movimientos se habían hecho en el marco de una actividad comercial que había decidido cerrar por falta de rentabilidad. Me ofreció incluso una compensación simbólica, como la llamó, 5 millones, en efectivo, una vez solucionáramos todo. Esa conversación duró más de 40 minutos. Y cada segundo quedó registrado. Su voz. Sus palabras. Sus silencios. La forma en que miraba alrededor antes de mencionar nombres. Todo. Era la pieza que faltaba. La prueba que, combinada con los registros bancarios, el informe del investigador, y la conversación grabada en casa de mis padres, formaba un expediente que ni el abogado defensor más hábil podría desmentir sin caer en contradicciones. Aún así, no le di señales de que ya lo tenía todo. Le dije que pensaría en su propuesta, que necesitaba un par de días para organizar mis ideas. Ella me abrazó de nuevo y me dijo que sabía que podía contar conmigo. Me deseó suerte y se fue caminando con ese paso ligero y arrogante que tanto detestaba. Yo, en cambio, crucé la calle, subí al edificio contiguo y entregué el dispositivo a mi abogado, quien ya me esperaba. Revisó el audio durante más de una hora, tomó notas, y finalmente me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de admiración, inquietud y una leve sonrisa de complicidad. Me dijo que acababa de presenciar cómo alguien cavaba su propia tumba con una copa de café en la mano. Me recomendó paciencia. Me explicó que, si bien las pruebas eran contundentes, lo ideal era canalizarlas a través de una denuncia estructurada, bien armada, que permitiera no solo limpiar mi nombre, sino poner en marcha una investigación más grande. A partir de ese momento, empezamos a trabajar juntos, línea por línea, documento por documento, para construir un caso inquebrantable. También enviamos una notificación formal al banco, esta vez a través de un abogado, lo que obligó a la entidad a elevar el caso a su unidad de análisis de operaciones sospechosas. Desde entonces, Clara comenzó a mostrar los primeros síntomas de desespero. El dinero dejó de fluir. Algunas personas dejaron de contestarle llamadas. Otras empezaron a buscarla con insistencia. En redes sociales, su actividad disminuyó radicalmente. Sus fotos alegres desaparecieron. Su rostro, siempre sonriente, comenzó a ausentarse de las publicaciones. Algunos familiares comenzaron a llamarme para preguntarme si sabía algo. Yo me limité a responder que estaba ocupada, que no podía hablar, y que no tenía mayor contacto con Clara en ese momento. Lo que no sabían era que cada día que pasaba, cada hora en la que ella sentía que algo no encajaba, era una parte más de la trampa que yo misma había tejido. Porque no bastaba con desenmascararla. Tenía que sentirlo. Tenía que vivir la caída en cámara lenta. Y esa caída apenas comenzaba. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que Clara, completamente ajena a la red que se cerraba lentamente sobre ella, se sentó frente a mí en una cafetería y me confesó con la serenidad de quien se cree invulnerable, que había utilizado mi identidad para facilitar movimientos financieros que, según sus propias palabras, no eran tan graves. Desde entonces, cada paso que di fue calculado, documentado y ejecutado con precisión quirúrgica. Con la asesoría de mi abogado y el apoyo constante del investigador privado, transformé lo que para ella era un juego temerario en un expediente demoledor que, una vez en manos de las autoridades fiscales, detonó una investigación oficial que pronto adquirió un alcance mucho mayor del que Clara habría imaginado siquiera en sus peores pesadillas. La denuncia fue interpuesta de forma anónima, respaldada por pruebas forenses y documentales que no dejaban margen de duda. A pesar de que mi abogado me aseguró que podía presentar la acusación bajo mi nombre con total seguridad, yo opté por mantenerme en la sombra por el mayor tiempo posible. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que si la denuncia parecía venir desde un origen difuso, las autoridades actuarían sin considerar prejuicios familiares o vínculos emocionales. Y efectivamente, así fue. El caso,
clasificado como presunto lavado de activos en grado de facilitación y suplantación de identidad, fue asignado a una unidad especial de la DIAN, quienes abrieron una línea de seguimiento no solo sobre Clara, sino sobre los movimientos conectados a la cuenta fraudulenta que llevó mi nombre. En cuestión de semanas, las ramificaciones comenzaron a surgir. El patrón de depósitos, las IP desde donde se había gestionado la cuenta, los números de cédula conectados a transacciones paralelas, todo comenzaba a formar un mapa mucho más amplio. El primer gran golpe llegó cuando Clara recibió una notificación oficial para comparecer voluntariamente en una citación fiscal. La carta, firmada por un auditor de la DIAN, la conminaba a presentar soporte documental de sus movimientos financieros durante el último año. La notificación fue enviada a la dirección de casa de mis padres, donde Clara aún residía, y fue recibida por mi madre, quien me llamó de inmediato, claramente nerviosa, para preguntarme si sabía algo. Me limité a decirle que no tenía idea, pero que ojalá no fuera grave. Fingí sorpresa. Fingí preocupación. En realidad, esa carta fue el primer paso de una serie de eventos que no solo aislarían a Clara de su entorno, sino que evidenciarían ante mi propia familia la magnitud de la traición que ella había intentado encubrir. Al recibir la citación, Clara entró en pánico. Me llamó 3 veces seguidas la misma noche, y aunque no contesté, los mensajes de voz que dejó fueron una obra maestra de hipocresía y desesperación. En uno de ellos decía que no entendía qué estaba pasando, que creía que todo estaba bajo control y que ahora temía que alguien la hubiera delatado. En otro, más confuso, me pedía ayuda y me rogaba que le explicara si había dicho algo de más. Finalmente, en el tercero, su tono cambió, me acusó directamente de haber sido yo quien la había denunciado. Dijo, con una rabia apenas contenida, que si yo había sido capaz de algo así, entonces estaba dispuesta a hundirme con ella. Ese mensaje, por supuesto, fue archivado y entregado a mi abogado como parte de la documentación complementaria del caso. La citación se llevó a cabo 3 días después. Clara se presentó, nerviosa pero bien vestida, acompañada de una abogada de dudosa experiencia que, según supe después, había sido recomendada por uno de los hombres con los que ella solía trabajar. Durante la audiencia preliminar, fue cuestionada sobre movimientos bancarios, declaraciones omitidas, y transferencias que no coincidían con ninguna actividad económica registrada. En lugar de negar todo, como era de esperarse, intentó deslizar una narrativa en la que ella era simplemente una intermediaria. Una especie de colaboradora informal de personas que manejaban negocios de importaciones y ventas por catálogo. Esa declaración no hizo más que empeorar su situación. Al posicionarse como facilitadora voluntaria de operaciones sin declarar, confirmó lo que la DIAN sospechaba, no solo conocía el origen del dinero, sino que participaba activamente en su canalización a través de terceros. Fue entonces cuando decidí que era momento de intervenir directamente. Lo hice no como denunciante, sino como afectada, víctima de suplantación y fraude. Mi abogado redactó un documento formal en el que se exponía mi versión, acompañado de todos los audios, capturas de pantalla, informes de investigación y registros notariales que demostraban que jamás autoricé el uso de mis datos para la apertura de ninguna cuenta. La evidencia principal, la conversación grabada en la cafetería, fue enviada con una transcripción certificada y cotejada por peritos. Cuando las autoridades fiscales escucharon la voz de Clara admitiendo la operación, mencionando montos, nombres y estrategias, su caso cambió de inmediato de categoría. Ya no era una sospechosa bajo investigación preliminar. Ahora era una imputada formal por los delitos de falsedad en documento privado, suplantación agravada, y participación en red de lavado de activos. Mi familia se enteró de todo al mismo tiempo que Clara recibió la segunda notificación. Esta vez ya no era una simple citación, sino una medida cautelar que incluía restricción de movimientos financieros, congelación preventiva de activos, y la obligación de presentarse semanalmente ante la oficina fiscal correspondiente mientras avanzaba la investigación. La noticia se regó entre mis tíos y primos con una velocidad brutal. Algunos me escribieron en privado, con palabras de asombro y disculpa. Otros, los menos, simplemente optaron por guardar silencio, como si esperaran que la tormenta pasara sin mojarlos. Mis padres fueron los últimos en reaccionar. Mi madre, aún aferrada a una imagen idealizada de Clara, me dijo entre sollozos que no podía creerlo, que esperaba que todo se aclarara. Mi padre,
en cambio, permaneció callado, pero su rostro lo decía todo. Por primera vez en años, entendieron que no era yo quien estaba exagerando, ni era yo quien buscaba venganza por viejas rencillas. La realidad era mucho más cruda. Clara había intentado destruirme. Y yo, con una precisión quirúrgica, le estaba devolviendo cada puñalada. Clara, por su parte, comenzó a vivir los primeros síntomas de una caída que ya era irreversible. La mayoría de sus conocidos comenzaron a tomar distancia. Algunos bloquearon sus redes. Otros, simplemente, dejaron de contestarle el teléfono. Sus ingresos, que dependían en gran parte de comisiones por esas transacciones informales, desaparecieron. Y lo peor para ella, una de las personas con las que trabajaba, un hombre de mediana edad con historial penal por contrabando menor, fue detenido por un caso paralelo, y al verse presionado, decidió colaborar con las autoridades. En su testimonio, entregó una lista de nombres y cuentas que había utilizado para mover dinero en los últimos 2 años. Entre ellos, estaba el mío, junto a una nota que decía, esta fue por recomendación de Clara, pero creo que la muchacha ni sabía lo que estaba haciendo. Esa declaración no solo reforzó mi inocencia, sino que sepultó la defensa de Clara, que hasta ese momento intentaba sostener que todo había sido con mi consentimiento. Ahora quedaba claro que había usado mi nombre a mis espaldas, que había engañado incluso a sus propios cómplices para mantener una fachada de legalidad. Lo que una vez fue una red de operaciones sigilosas, ahora era un castillo de naipes que caía con cada nuevo testimonio, con cada registro bancario, con cada audio. La venganza, para mí, no era un arrebato emocional. Era esto. Ver cómo, día a día, Clara se sumergía en un pantano del que no podía salir. Como su imagen se deterioraba, como su círculo social se desmoronaba, como su nombre empezaba a aparecer en bases de datos que ninguna persona en su sano juicio quiere ver asociadas a sí misma. Y lo mejor de todo, aún faltaban etapas. Aún no habíamos llegado al juicio. Aún no se había revelado públicamente mi papel en todo. Aún no había recibido su castigo legal. Y yo, paciente como nunca, seguía tejiendo. Porque cuando alguien cava tu tumba y te obliga a mirar hacia el fondo, lo mínimo que se merece es que tú lo observes desde arriba cuando se arroje dentro sin siquiera darse cuenta. Y Clara ya había empezado a caer. Actualización 4. 12 meses y 1 semana. Eso fue lo que tardó la espiral de Clara en convertirse en un abismo abierto ante la vista de todos. Lo que al principio comenzó como una operación discreta, llevada por las autoridades fiscales bajo la categoría de investigación preliminar, terminó evolucionando, gracias a cada prueba que aportamos. Cada contradicción que Clara ofrecía en sus declaraciones, y cada testimonio que se acumulaba contra ella, en un proceso penal de exposición pública, cuyas consecuencias empezaron a permear incluso las capas más superficiales de su vida cotidiana. Por primera vez en su existencia, Clara ya no podía sonreír para ocultar su desastre interno. Su imagen de chica alegre, familiar, con miles de amigos y ese carisma manipulador que tantos años le había dado poder, se resquebrajó por completo bajo el peso de su realidad, una mujer joven, acusada formalmente de delitos graves, enfrentando una posible condena, sin respaldo, sin recursos y, sobre todo, sin el control que durante años había ejercido sobre su entorno. La audiencia formal de imputación de cargos fue convocada con una notificación pública. El caso, debido a su conexión con operaciones sospechosas de carácter internacional y a la intervención de terceros con antecedentes delictivos, pasó de ser un expediente técnico a un proceso con visibilidad mediática. No fue portada de noticieros nacionales, claro, pero sí comenzó a circular en medios digitales de alcance local y regional. Portales que se dedican a difundir causas penales abiertas, blogs jurídicos y hasta perfiles de redes sociales dedicados a reportes judiciales empezaron a compartir fragmentos del expediente y notas alusivas a la operación. Su nombre completo, su foto de cédula y un resumen de los cargos aparecieron en al menos 3 publicaciones digitales. La nota más difundida fue aquella que titulaba, investigada joven por facilitar suplantación de identidad y manejar recursos de origen ilícito a través de cuentas falsas. Aunque no la mencionaban como cabecilla, la conectaban con una red más amplia, y eso bastó para que su rostro se convirtiera en sinónimo de desconfianza. A partir de ese momento, todo empezó a deteriorarse con una rapidez brutal. Clara fue despedida del pequeño despacho administrativo donde,
hasta hacía unos meses, había conseguido un contrato como auxiliar contable gracias a una recomendación dudosa. La razón oficial fue una reestructuración interna, pero ella misma me confesó, en un mensaje patético que me envió semanas después, lleno de veneno y súplica al mismo tiempo, que sus jefes la habían llamado para decirle que no podían arriesgar la imagen de la empresa asociándose con alguien bajo investigación fiscal. Sus cuentas bancarias personales fueron congeladas parcialmente. No podía acceder al saldo completo, no podía mover montos mayores a cierto límite, y cada transacción quedaba registrada. Eso, por sí solo, no la hubiese destruido. Lo que la hundió fue su dependencia total de la informalidad. Su economía, basada en favores, contactos y arreglos por debajo de la mesa, colapsó cuando esos mismos contactos comenzaron a desaparecer. Las llamadas ya no eran de propuestas. Eran reclamos. Exigencias. Amenazas veladas. Poco a poco, Clara comenzó a desaparecer del radar digital. Cerró su cuenta de Facebook. Su Instagram, alguna vez repleto de fotos con frases motivacionales, salidas con amigas, selfies en cafés o imágenes de supuestas jornadas laborales, quedó desactivado. Sus historias, en las que antes mostraba regalos que decía haber recibido por su buen corazón, dejaron de publicarse. Su teléfono cambió de número y, según supe a través de terceros, estaba utilizando el móvil antiguo de su padre, un aparato sin acceso a Internet que solo le permitía llamadas y mensajes básicos. Había vuelto, literalmente, al mundo analógico, como una estrategia desesperada por desaparecer. Pero ya era tarde. Su caída era pública, irreversible y, lo más irónico, completamente documentada. Exactamente como lo planeé. En paralelo, yo seguía adelante con mi vida. Había ascendido en la firma donde trabajaba, gracias al excelente manejo de una auditoría compleja en la que, sin siquiera planearlo, utilicé varias de las estrategias que había desarrollado durante la recopilación de pruebas contra Clara. Mis jefes elogiaron mi precisión, mi enfoque, mi capacidad de trabajar bajo presión. Ninguno de ellos sabía que esas habilidades no se habían forjado en cursos ni seminarios, sino en un proceso de venganza lenta contra una mujer que había intentado destruirme con el mismo conocimiento contable que yo dominaba. Parte de mis ingresos comenzaron a destinarse a un fondo personal de contingencia, pero también hice algo simbólicamente importante. Abrí una cuenta de donaciones anónimas hacia una organización que trabaja con víctimas de fraudes financieros y robos de identidad. Lo hice no por caridad, sino como una declaración de principios. Por cada peso que Clara me robó en dignidad, energía y confianza, yo me propuse devolverlo al mundo en forma de justicia concreta. Pero eso no fue todo. A través del investigador privado, cuyos servicios continué contratando para labores específicas, localicé los nombres de 3 pequeñas empresas donde Clara había intentado trabajar en los últimos meses. En 2 de ellas ya había sido rechazada o despedida. En la tercera, una pyme emergente de asesorías digitales, aún estaban en proceso de revisión. Les envié, de forma completamente legal y documentada, un resumen ejecutivo del expediente de Clara, acompañado de una carta anónima advirtiendo los riesgos de contratar personal bajo investigación fiscal activa. La misiva fue redactada con lenguaje técnico y sin una sola acusación directa. Solo contenía hechos verificables y enlaces a las publicaciones digitales que ya circulaban. No supe si la contrataron o no, pero días después de recibir la notificación, esa empresa eliminó por completo la publicación de la vacante y borró cualquier rastro del proceso de selección. Lo que sí sé es que, tras eso, Clara escribió en uno de los grupos familiares, al que aún estaba suscrita pero que rara vez leía, una frase que delataba su absoluta impotencia. Dijo que no entendía por qué todo el mundo parecía haberse puesto de acuerdo para destruirla. Nadie respondió ese mensaje. Ni siquiera su madre. Con el tiempo, los lazos familiares comenzaron a ceder también. Mi madre, quien tanto la había defendido en el pasado, finalmente aceptó la magnitud de lo que Clara había hecho. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me dijo con un nudo en la garganta que nunca imaginó que ella fuera capaz de algo tan calculado. Me pidió perdón. No por no haberla denunciado, sino por haberme exigido que la protegiera. Le respondí que ya era tarde para eso, pero que agradecía su sinceridad.
Fue la única vez que hablé abiertamente con alguien de la familia sobre todo lo que había pasado. No lo necesitaba. No buscaba validación. Para entonces, mi venganza ya estaba cumplida en un 80%. Lo que restaba era el cierre. La última página del expediente. El acto final. Y eso vendría pronto. La Fiscalía, tras el avance de la investigación y la confirmación de los testimonios claves, había solicitado una audiencia preparatoria para juicio. Clara sería citada nuevamente. Esta vez, no como colaboradora o como sospechosa. Esta vez, como procesada formal, en un proceso oral y público que establecería la gravedad de sus actos. No tenía escapatoria. La última vez que la vi fue por casualidad, o al menos eso creyó ella. Fue en el juzgado donde ambas fuimos convocadas para la revisión de pruebas. Estaba más delgada, con la piel apagada, vestida de forma sobria, sin maquillaje. Me miró de reojo, sin siquiera atreverse a hablar. Su abogada le murmuraba cosas que no entendía. Yo, sentada al otro lado de la sala, entregué mi declaración final, firmada y sellada, con una tranquilidad que me pareció casi sobrenatural. Al salir, no volteé. No fue necesario. La batalla estaba ganada. Pero aún faltaba el golpe final. Aquel que no se da con palabras ni con leyes, sino con algo mucho más definitivo. El desprestigio eterno. La marca imborrable. Y yo, paciente como siempre, ya tenía ese último movimiento reservado. Porque si Clara pensó que su caída era el fin, se equivocó. Su ruina aún tenía una escena final. Y esa escena ya estaba escrita. Solo faltaba ejecutarla. Actualización final. Han transcurrido 24 meses desde aquel día en que recibí la notificación del banco, el punto de origen de todo este proceso que, paso a paso, fue transformándose de una traición financiera encubierta en un acto abierto de destrucción sistemática. 2 años exactos en los que cada decisión, cada movimiento y cada palabra que pronuncié fue orientada no solo a limpiar mi nombre, sino a arrastrar a Clara hasta la profundidad más miserable de su propia arrogancia. No fue rápido. No fue impulsivo. Fue una venganza prolongada, estructurada, paciente y precisa. Y, finalmente, el último golpe, ese que no puede revertirse, que no se limpia, que no se olvida ni se perdona, cayó sobre ella con la contundencia de una sentencia no legal, sino social, familiar, económica y personal. Porque hay heridas que no cicatrizan, y la que le dejé a Clara fue una marca diseñada para no borrarse jamás. El juicio, que se llevó a cabo 5 meses atrás, culminó con una condena reducida gracias a un acuerdo con la Fiscalía, producto de la colaboración tardía que ofreció su defensa. Clara entregó nombres, admitió parcial culpabilidad y aceptó medidas de reparación. No fue a prisión, pero sí recibió una sanción económica severa, una inhabilitación profesional temporal para ejercer cualquier cargo relacionado con finanzas o administración de bienes, y, lo más grave para ella, una anotación judicial permanente en su hoja de vida. No podrá aspirar a cargos públicos, licitaciones, ni créditos bancarios durante más de una década. Pero más allá de eso, lo que verdaderamente destruyó su mundo fue lo que ocurrió después, fuera de los tribunales, fuera de los estrados. Fue algo que no tiene archivo oficial ni resolución jurídica, el rechazo social y familiar definitivo, alimentado no por rencor, sino por una revelación acumulada de verdades que Clara había mantenido ocultas durante años y que ahora se expusieron como pus bajo una herida vieja, apenas contenida por apariencias. La familia entera, o al menos los pocos que todavía la defendían, terminaron por darle la espalda cuando se enteraron, gracias a documentos que hice llegar de forma anónima a los grupos familiares de WhatsApp, que Clara había utilizado también los nombres de otros parientes lejanos para firmar como referencias falsas en sus antiguos contratos laborales. Incluyó datos de una tía fallecida como contacto de respaldo, alteró registros académicos con certificados falsos y hasta había intentado tramitar un préstamo a nombre de una prima nuestra que vive en el exterior, utilizando documentos adulterados. La magnitud del descaro terminó por saturar cualquier lazo de compasión. Sus propios padres, humillados y arruinados por los gastos legales, decidieron vender la casa donde vivían para cubrir parte de las multas impuestas. Clara, sin otra alternativa,
se trasladó a vivir con una amiga que, según supe, terminó echándola semanas después por falta de dinero. Su caída fue tan amplia y tan pública que, en menos de un año, pasó de ser una mujer con una red de contactos envidiable a alguien a quien nadie quería ver entrar por la puerta. Y fue entonces, cuando todo parecía haber llegado a su punto más bajo, que se abrió una nueva grieta en su mundo, la muerte de nuestra abuela materna. La mujer que, en vida, se había mantenido al margen del conflicto, enferma y apartada, falleció en silencio una mañana de diciembre, dejando tras de sí una sucesión inesperada que cambiaría el desenlace de esta historia. Contra todo pronóstico, y pese a que durante años Clara había sido su nieta consentida, la abuela dejó un testamento completamente distinto al que todos creíamos. El documento, que fue abierto en presencia de un notario, establecía que el total de sus bienes, incluyendo una propiedad ubicada en la costa, una cuenta bancaria considerable, y una colección de joyas familiares, serían heredados únicamente por mí. La abogada que leyó el testamento explicó que el documento había sido redactado hacía más de un año, en completo secreto, y que la abuela había solicitado expresamente que se mantuviera confidencial hasta el momento de su muerte. En una carta adjunta, escrita de puño y letra, me explicaba las razones. Había seguido de cerca, aunque sin intervenir, todo lo ocurrido con Clara. Había hablado en privado con algunos parientes, había recibido copias de documentos, sí, enviados por mí, de manera indirecta, y había llegado a la conclusión de que, en esta familia, quien debía ser recompensada no era la más carismática, ni la más querida, sino la que había demostrado valor, integridad y fuerza de carácter. En esa carta, mi abuela cerraba con una frase que aún resuena en mí como un eco de justicia silenciosa. El amor ciego genera monstruos. El amor consciente, corrige y premia. La reacción de Clara fue, como era de esperarse, una explosión de impotencia desbordada. Se presentó al funeral vestida de negro, fingiendo un duelo que a nadie con 2 dedos de frente le pareció genuino. Cuando el notario terminó de leer el testamento, lanzó su bolso sobre la mesa, se levantó abruptamente y, delante de todos los presentes, se volvió hacia mí con una furia que apenas lograba contener. Dijo que yo le había robado todo, que había manipulado a la abuela en sus últimos días, que mi obsesión por arruinarla ya se había vuelto enfermiza. Algunos parientes intentaron calmarla, otros simplemente se apartaron de su camino. Yo no dije una palabra. Solo la observé, en silencio, hasta que, finalmente, cuando su rabia se desinfló en lágrimas inútiles, caminé hasta ella y le respondí con la voz baja, apenas audible. Que lo único que había hecho era devolverle lo que me había hecho, con intereses. Ese fue el cierre. El acto final. No uno dramático ni violento. Fue, como todo en esta historia, meticuloso, calculado, irreversible. Clara quedó sin dinero, sin respaldo, con una reputación destruida y una herencia que, por derecho de sangre, creía merecer, pero que por derecho de conciencia había perdido para siempre. Yo, en cambio, heredé no solo los bienes de mi abuela, sino la libertad de comenzar una nueva etapa con todo resuelto, sin cuentas pendientes, sin culpas, sin deudas con el pasado. Poco tiempo después, vendí la propiedad en la costa. Deposité una parte de ese dinero en inversiones a largo plazo y usé otra parte para fundar una pequeña consultora financiera orientada a jóvenes víctimas de fraudes y estafas familiares. Lo hice sin rencor, pero con un propósito claro, evitar que alguien más tuviera que pasar por lo que yo viví. Y lo más simbólico de todo, me mudé. Cambié de ciudad, de número, de rutina. Dejé todo atrás excepto una cosa, un expediente físico, cuidadosamente encuadernado, con cada documento, cada foto, cada transcripción, cada audio. No por nostalgia, sino como recordatorio de lo que se necesita para enfrentarse a un monstruo y salir victoriosa. Ese expediente descansa en una caja de seguridad, sellada, con una etiqueta que solo dice una palabra, justicia. Porque a veces, lo justo no es lo que dicta un juez, ni lo que resuelve un tribunal. A veces, lo justo es lo que una misma se construye, día tras día, sin detenerse, hasta devolver el golpe con una precisión que no deja cicatriz, sino una marca que el otro llevará consigo para siempre.